Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre Delincuencia, de Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer El delincuente espiritual. Franz Alexander y William Gelly en 1931 ya habían usado la palabra prestigio a propósito de los delincuentes, destacando una función compensatoria del sentimiento de inferioridad, que dice: el riesgo que a menudo se corre al ejecutar un acto de violencia o al cometer un robo sirve al propósito emocional de restablecer el prestigio interior menoscabado, proporcionando al autor sentimientos de bravura y autoconfianza. Tales actos constituyen demostraciones de dureza y agresividad que encubren inseguridad y debilidades interiores del perpetrador que esto no quiere admitir ni para sí mismo. Sin embargo, resulta más llamativo el concepto de prestigio a propósito de las tendencias ideológicas generales de una civilización dada. Este conflicto entre la tradicional filosofía del éxito individual y las posibilidades reales de la vida presente explica la frecuencia y la intensidad del motivo prestigio como la base inconsciente de las carreras criminales en América. Luego, en un trabajo de 1933, Alexander completa el mencionado planteo. En el imaginario de América, más que en el de Europa, el criminal es un héroe idolatrado. La criminalidad en el mundo nuevo supone una desesperada rebelión patológica del individuo contra la civilización. En otros términos, el mundo maquinal es percibido por el ego como un ataque sobre su soberanía masculina y la criminalidad es una de las tentativas del ego por recuperar su libertad perdida. Este análisis ideológico viene a coincidir con la tesis clásica de Robert Merton sobre la mala integración de la sociedad americana, la importancia cultural concedida a ciertos objetivos, que es hacer dinero, tener éxito y prestigio, varía independientemente del grado de importancia dada a los medios institucionalizados. Por otro lado, en 1945, Fritz Rell sostenía que los delincuentes juveniles se identificaban masivamente con una cultura de sus pares, con códigos no escritos, por oposición a las imposiciones de los adultos y el medio social. De esta perspectiva que retoma la hipótesis de Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la delincuencia juvenil constituye un conjunto de defensas psicológicas grupales que parten del código de la banda. Así, el individuo delincuente puede acceder a una satisfacción pulsional mientras que la banda impide el surgimiento de sentimientos de culpabilidad, angustia y la emergencia de conflictos. Precisamente los lazos emocionales de la banda promueven la identificación con un código del grupo delincuente, que reemplaza al superyo individual. Simples afirmaciones de la subcultura delictiva son su producción musical, su estética para vestirse, cortarse el pelo, el uso de jerga propia, etc. Todas ellas en su conjunto le otorgan a la subcultura una identidad propia. En la misma lógica, Becker indica que la carrera delictiva implica que una persona organice su identidad alrededor de un patrón de conducta desviada, es decir, que aprenda a participar de una subcultura organizada en torno a una conducta desviada en particular. En su sencilla génesis del fumador de marihuana mostraba que el acto desviado únicamente puede ser resultado de tan difícil y problemático proceso de aprendizaje dentro de una pequeña subcultura desviada, cuya propia existencia, así como sus rasgos más característicos, se deben a la interacción con el medio más amplio del control social. En resumen, la sociología de Becker concibe a la delincuencia no como algo que exista patológicamente, sino como una adjetivación social que luego caracteriza y construye una identidad determinada. Por su parte, influido por los trabajos de Fritz Rell, Bruno Bettelheim indica que muchos delincuentes juveniles poseen un nivel de moralidad mayor al que considera la opinión pública y demuestran con frecuencia un alto grado de conformidad con el orden social de su grupo, una paradoja intrínseca a la delincuencia que remite a un conflicto del niño frente a estándares morales discrepantes, es decir, en tales casos existe una identificación fuerte pero ambivalente, como afirma Bettelheim. En una mano, él realmente desea identificarse con sus padres, en la otra, él debe tener la seguridad de la conformidad social. Asimismo, relata un caso en el que los hurtos eran una interpelación al padre para lograr su desaprobación y así protegerse frente a sus propias tendencias delictivas. Sin embargo, el padre se mostró indulgente, como lo había sido durante la infancia del hijo,
En consecuencia, habiendo internalizado este conflicto en su estructura de carácter, el joven delincuente era simultáneamente criminal, juez y verdugo. Desde esta perspectiva, Bettelheim concluye que algunos delincuentes actúan a menudo para proteger la moralidad del padre indulgente o siguiendo una tendencia a buscar el castigo por sus pensamientos y deseos silenciosos. Como advierte Lagache, existen delincuentes en los que se observa una vida social y moral rica aunque contrapuesta al control social. En tales casos no se verifica carencia de la identificación normativa, sino un devenir positivo de la misma. Se trata de identificaciones heroicas derivadas de un medio cultural que valoriza los comportamientos criminales. Desde esta perspectiva, Lagache considera que el robo o el crimen parecería funcionar para un sujeto de modo similar al pedigrí de los perros. Naturalmente hay hechos criminales que no son reacciones primarias, porque demuestran una naturaleza ética, tales como ley de ambiente o arreglo de cuentas. Y siguiendo esta lógica, un individuo movido por una necesidad de prestigio puede matar para jugar un rol. Por último, Winnicott ha dicho que un delincuente es un revolucionario potencial, que está a sus anchas en la guerra en la que gana medallas al mérito. El ideal delictivo con la fuerza de la insignia como empuje a conquistar el puro prestigio no es la justificación de la agresividad imaginaria del era él o yo, y fue en defensa propia, sino un accionar premeditado, como testimonian el acto suicida y el asesinato por el puro prestigio. La afirmación de la vida simbólica va más allá de la vida biológica. Frecuentemente se dice a propósito de los delincuentes que se arriesgan en un robo o en una operación delictiva. Para ellos, la vida no vale nada. Sin embargo, la vida material es la apuesta para la conquista de un emblema amo. También se dice que para ellos la vida de los demás no vale nada, lo cual es más certero, ya que el sujeto que apuesta su vida corporal para el puro prestigio muchas veces se lleva a la muerte un plus con la vida de los otros. No es de extrañar que los delincuentes se fascinen mirando la crónica insidiosa de episodios delictivos y leyendo en el diario las noticias policiales. Los delincuentes no se identifican como malos, sino como héroes fuera de la ley que responden al prototipo de Robin Hood como ladrón noble descrito por Eddie Hobsbawm en su estudio sobre el bandidismo rural. Justamente el ladrón noble encarna el ideal delictivo y las canonizaciones transgresoras de los santos locales expresan el mundo espiritual de la delincuencia. Tales figuras redimidas legitiman una posibilidad trascendente a los perdedores del orden establecido para revertir la situación desfavorable. El panteón de los delincuentes juveniles está lleno de figuras trascendentes como el Gauchito Gil o el Frente Vital, que expresan los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. El Gauchito Gil representa una figura homóloga a la de Robin Hood, modelo internacional del bandolerismo social, que defiende el honor de una dama aun a costa de su propio perjuicio. Es justo al negarse a pelear entre hermanos y finalmente es inocente porque roba a los que tienen y reparte el botín entre los más pobres. El mito y la canonización del Gauchito Gil lo convierten en un santo que ayuda a quienes se encuentran en problemas con la ley y el orden. Desde esta perspectiva, un asesinato incomprensible realizado por un sujeto criminal posicionado sin ninguna culpa puede ser entendido como el saldo de una apuesta para ser respetado y temido en la calle o en la cárcel, o simplemente para acceder al panteón religioso de la delincuencia. Aquí la insignia delictiva tapona la división subjetiva, desterrando la angustia y la culpabilidad. En consecuencia, una posición subjetiva tal no puede considerarse neurótica. Desde luego, la apuesta está presente en la jerga del discurso delictivo. Cuando son atrapados por la ley y enviados a la comisaría, muchos delincuentes lo primero que dicen es «perdí». Asimismo, resulta falso el alarde por el sabor del peligro, ya que la conquista bruta del lugar, del ideal, implica una renuncia al goce corporal. Por supuesto, el momento de embriaguez con drogas o estimulantes sobre el punto de insatisfacción de la vida virtual del delincuente espiritual se realiza a posteriori del robo, cuando ya se ganó. Para la sociología criminológica, el ideal delictivo, funcionando como un organizador, conduce a las teorías de las subculturas criminales, cuyos componentes más sobresalieron fueron Edwin Sutherland y Albert Cohen, interpelando las ideas de la Escuela de Chicago.
Básicamente se oponen a planteos de la conducta delictiva a partir de factores económicos y psicopatológicos. Los llamados ecologistas de Chicago promulgaban la causa de la conducta desviada a partir de la organización social y la ausencia de normas culturales en determinados sectores de la sociedad. Sutherland desplaza la desorganización social hacia la organización diferencial, que explica la existencia de normas delictivas, y la asociación diferencial, cómo se transmiten tales normas. La sociedad es concebida como pluralidad normativa en la que los delincuentes aprenden normalmente construcciones lingüísticas que organizan actos en situaciones particulares. Los mecanismos de interiorización de reglas y los modelos de comportamiento que se hallan en las carreras delictivas y criminales no difieren de los mecanismos de socializaciones comunes. Para Sutherland, el delito no es una patología ni un producto del desorden, sino el resultado de una organización social diferencial. El contexto sociohistórico que brindó la oportunidad a este sociólogo para elaborar su teoría coincidió con el encarcelamiento de Al Capone, con un momento en el que el crimen organizado pasaba a refugiarse en el juego y en el anonimato, es decir, los jerarcas mafiosos intentaban adoptar la apariencia de la legalidad bajo el manto prestigioso y protector del mundo de los negocios distinguidos. Los hombres adinerados y mafiosos disponen sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines. En efecto, el delincuente de cuello blanco que estudia Sutherland es un criminal de Chicago que no procede de slums, no ha tenido antecedentes oficiales ni causas penales de joven y no es un psicópata. Se trata de un individuo moral y religioso. En cuanto a la familia, que al mismo tiempo opera como un asesino desalmado desde sus ideales criminales e intereses capitalistas, según Alexander y Staub, en un importante grupo de criminales no se verifica en su estructura anímica la desviación de la norma recibida. Son individuos que poseen un superyo criminal y una moral criminal propia y que por lo tanto son sociales en una sociedad criminal. Por lo tanto, se trata de delincuentes normales que no se diferencian de los sujetos que no han delinquido, ni tampoco de aquellos criminales célebres propios del romanticismo literario. Favorablemente, la sociología de Sutherland propone el concepto de delito de cuello blanco y obliga a un desplazamiento teórico para explicar las raíces del delito, abriendo un inmenso espacio para la reflexión de la sociología criminal. Por su parte, Albert Cohen considera esta subcultura como un conjunto de valores y creencias que extraen su propio origen de un proceso de interacción entre jóvenes de similar posición en la estructura social que representa una solución a problemas de adaptación para los cuales la cultura dominante no ofrece alternativas satisfactorias. La delincuencia no implica la ausencia de valores y normas, sino un rechazo y una reacción a los valores y normas instituidos. En su obra Delinquent Boys de 1955 se interesó en delincuentes jóvenes de clases bajas, concluyendo que el delito no era simplemente una alternativa para alcanzar los bienes que se les negaban, sino un acto de rebelión e inversión de los estándares de las escuelas de clase media. El joven de clase social trabajadora adhiere a los valores sociales dominantes, aunque ante la imposibilidad de una genuina integración surge un problema de estatus de la siguiente manera. El joven trabajador no recibe estatus de su familia y además está en condiciones desfavorables para conseguirlo. Luego, al tener que competir desfavorablemente en la escuela, institución que representa los valores de la clase media, termina por incluirse en una banda juvenil junto a otros que poseen un problema similar y así logran invertir los valores dominantes creando una subcultura. En consecuencia, no importa ser un buen estudiante, sino ser valiente, arriesgado, poderoso, etc. Para expresarlo con simpleza, según Cohen, la delincuencia juvenil es una forma de adquirir prestigio y conseguir el estatus en virtud de un triunfo personal. También Cloward y Olin prosiguen la misma línea al intentar unir las teorías de Merton y de Cohen, señalando que la falta de estatus y la ausencia de éxito económico pueden explicar los distintos tipos de delincuencia. Sin embargo, indican que la mayoría de los delincuentes juveniles no acepta los valores y el estatus de la clase media, pero sí quieren disfrutar de éxito económico.
Para que este sector delinca no es suficiente la carencia de medios legítimos, sino que también deberá existir la posibilidad de disponer y de saber utilizar los medios ilegítimos. Véase la teoría de las subculturas. En este sentido, la violencia delictiva juvenil forma parte de la sociedad postindustrial y de las estrategias de supervivencia de sectores excluidos de los principales mecanismos de socialización e integración como la escuela y el trabajo. De todas formas, en su conjunto, el núcleo de los postulados de las teorías de las subculturas criminales niega que el delito pueda ser considerado como expresión de una actitud contraria a los valores y a las normas sociales generales. Como sostiene Cohen, más bien tales teorías afirman que existen valores y normas específicos de diversos grupos sociales y se oponen al principio de la ideología de la defensa social, denominado principio de culpabilidad. Esta postura constituye no solo una negación de toda teoría normativa y ética de la culpabilidad, sino también una negación del principio mismo de culpabilidad o responsabilidad ética individual como base del sistema penal. La ley penal no es igual para todos. La teoría de la anomia en Durkheim, no como carencia de normas, sino como producto de la división del trabajo impuesto y la promoción social del egoísmo, ya destacaba el carácter no patológico de la desviación y su función en la estructura social. Tanto la teoría funcionalista de la anomia como la teoría de las subculturas criminales contribuyen de modo particular a la relativización del sistema de los valores y reglas sancionadas por el derecho penal. La cultura delictiva puede concebirse desde un modelo pluralista de la ley, en oposición al modelo consensual de valores e intereses a proteger, donde el sistema legal no es un valor, sino un conjunto de reglas dentro de múltiples grupos sociales. Especialmente en la obra de David Matza, hay una insistencia firme en la similitud de los valores sociales generales y los valores de la ideología delictiva. Al mismo tiempo combate las concepciones rígidas y deterministas de la conducta desviada, poniendo de relieve que los desviados realmente eligen. Desde esta perspectiva naturalista, el mismo hombre que es un criminal antisocial para un mayoritario sector de la sociedad puede ser un héroe para otra comunidad que comparte las mismas insignias. Incluso puede considerarse la delincuencia como una versión descarnada de la cultura de los adolescentes. Desde luego, el vocabulario del delincuente es diferente, pero el prestigio que busca tiene equivalentes inmediatos en el sistema valorativo de quienes respetan la ley. En consecuencia, existe una relación entre los ideales y la acción en el marco de una racionalidad y una dinámica social, del mismo modo que los que justifican sus actos en su lucha contra la sociedad no pertenecen a una categoría psicopatológica. Los delincuentes que operan fatídicamente desde el ideal delictivo en la conquista del prestigio no padecen de un déficit normativo. Según Friedlander, cuando el código ético del medio es criminal, la formación del superyo se cumple normalmente, pero el código criminal se transmite. En 1957, Sykes y Matza indicaron que las justificaciones de la desviación que a menudo se escuchan en los alegatos de inocencia constituyen técnicas de neutralización del código moral de la sociedad. Se trata de expresiones lingüísticas que justifican y sostienen el universo del delito, negación de la responsabilidad del perjuicio de la víctima, condenación a los que condenan y recurso a una lealtad superior. Tales técnicas de neutralización forman parte de la organización simbólica de la ideología delictiva y resultan equivalentes a lo que Sutherland llamaba definiciones favorables de la violación de la ley. Asimismo, en una cultura delictiva existen lexemas específicos, términos que componen un sistema de clasificaciones y expresan relaciones sociales, que elucidan el estatus del individuo en el grupo. La justificación delictiva que piensa Freud de aquellos que luchan contra la sociedad se asemeja bastante a las técnicas de neutralización, pero sin el componente opositor y rebelde a los valores estándar. El delincuente no expresa una actitud contraria a los valores generales, ni constituye una contracultura. Los valores coexisten, se interpenetran y están vinculados dialécticamente. De esta manera, la desviación se convierte simplemente en un conjunto de valores no oficiales aceptados comúnmente y derivados de la acentuación y la neutralización. Finalmente, siguiendo la conclusión de David Matza, en Delinquency and Drift, la delincuencia es fundamentalmente la traducción de creencias a actos.
Ahora bien, si el robo glorioso funcionando como insignia promueve el riesgo y justifica el accionar por fuera de la ley social, en consecuencia, el delincuente espiritual se asemeja al verdugo terrorista, un ángel ansioso por despojarse de su cuerpo para navegar maravillado hacia su patria enteramente espiritual. Desde luego, las ambiciones espirituales del delincuente toman fuerza de su pasión de inscripción en el otro, más allá de la cultura en la que esté inmerso. Por esto, un delincuente pobre con códigos de la calle puede ser tan fundamentalista como un revolucionario o un terrorista. Como afirma Baudrillard, hay dos formas de negar la ley: negarla o, por el contrario, apasionarse con ella, consagrándose a la conquista del puro prestigio y a la realización mortífera de su ideal. Los delincuentes espirituales se benefician oscuramente de la crónica insidiosa de los medios masivos de difusión que gestionan la inseguridad. El acento de esta argumentación acorde al relativismo cultural debe colocarse en el ideal y el valor que la Vox Populi pretende negarle al delincuente cuando repite: su vida no vale nada. Justamente resulta muy secundario aquí un debate sobre la contradicción o no entre valores desviados y los valores de la sociedad en general. Lo importante es que simplemente hay valores normales que funcionan en determinados sujetos de un modo extremadamente fundamentalista. Por los mejores ideales se ha derramado cruelmente la sangre de la historia misma. Dicho de otra forma, no hay nada más peligroso que un neurótico con ideales dispuestos a dar su vida por su identificación. Desde luego, no solo el delincuente y el terrorista imaginan que un homicidio bien perpetrado significa su pequeña corona regional para garantizarse un espacio de poder o una lápida en el panteón del otro. Como afirma acertadamente Hobsbawm, el buen bandido puede, después de la muerte, adquirir la más definitiva categoría social, la de intermediario entre los seres humanos y la divinidad. Así, el espíritu conduce a la conquista del estandarte simbólico que representa un sujeto para su otro de referencia. Por esto, la delincuencia espiritual, en síntesis, no es una patología, sino una tradición y un himno al nombre del Padre, habitualmente por fuera del control social. Por último, la sociedad de vigilancia generalizada y la sociedad del espectáculo pueden ferozmente reunirse en la profusión de videos de los atentados terroristas que sirven a aquellos que eligieron matarse y matar para la gloria de Dios. Con la misma lógica, las filmaciones de delincuentes robando forma parte de la crónica insidiosa cotidiana que los consagra al sueño de su imagen inscripta en el gran otro. Más allá de la gestión de la inseguridad y la industria del control del delito, el panóptico generalizado de las cámaras de seguridad paradójicamente deviene el lugar donde el delincuente se mira a sí mismo y registra su acceso glorioso al ser. Muy interesante la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, no solo para los estudiantes de criminología, sino para todas las personas que nos interesan no ser víctimas de ningún tipo de delito, de delincuente o de persona común y corriente. Espero que les esté gustando esta lectura, además de que este autor menciona muchos autores muy importantes para los estudiosos de la criminología. Los invito a que se vuelvan mecenas en mi Patreon y ahí poder charlar más a fondo sobre este y otros temas. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.